que iniciamos hace varios meses. Creo que en este mes de marzo, Dios mediante, estaremos finalizando. Vamos a iniciar con la primera parte, que es siempre continuando con los temas de doctrina básica, y esta vez vamos a estudiar el tema de la providencia de Dios, que fue el tema que en alguno de los estudios salió a relucir y ustedes manifestaron interés porque pudiéramos tocarlo. Así que ese sería el tema que vamos a estudiar ahora, la providencia. Este es un tema que no se encuentra en el manual de doctrina básica, porque bueno, es bien difícil discernir qué es básico y qué no es básico, ¿no? Pero en el manual se ha tratado de ir a lo básico de lo básico, aunque este es un tema importante y precisamente surgió porque vimos cuando estábamos desarrollando los otros temas sobre las doctrinas de gracia, que fue un elemento o sea, yo ya no recuerdo cómo fue, pero en medio de la plática o el desarrollo de la doctrina surgió. Entonces se puede decir que sí tiene alguna importancia en el sentido que está ligado con otros temas que sí son de doctrina básica, como los que hemos estado estudiando. Pero bien, vamos entonces a desarrollar el tema de la providencia. Vamos a comenzar diciendo algo con respecto a la palabra providencia. Usted sabe que es una palabra que no aparece en la Biblia y algunas veces se tiene una idea equivocada de lo que es la providencia. Principalmente los católicos romanos, ellos hablan de la divina providencia. Y lo cierto es que, o sea, yo creo que los católicos romanos no saben a qué se refieren cuando ellos están hablando de la divina providencia. Dentro de las definiciones dogmáticas que ha de tener la Iglesia católica, yo creo que sí, ellos tienen claro, ¿no?, a qué le llaman la divina providencia, que es precisamente lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Pero ya en lo que es el populacho católico, la gente no sabe. O sea, si usted va a cualquier viejita católica y le pregunta, mire, ¿y qué es la divina providencia? Normalmente ellos confunden lo que es la providencia con lo que es la Trinidad. Entonces piensan que decir divina providencia es referirse a la Trinidad de Dios, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Pero eso es algo bien común dentro del catolicismo romano, que ellos no tienen claridad. Hay un video cristiano que, si no estoy mal, se llama el catolicismo en crisis, creo que se llama. Y ahí hacen una entrevista a un sacerdote católico romano, y le preguntan que explique en qué consiste el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, cuando él comienza a explicarlo, o sea, él no sabe que los que lo están entrevistando son evangélicos, ¿no? O sea, él los ve como periodistas, pero la cuestión es que, siendo él un sacerdote católico, comienza a explicar que la Inmaculada Concepción consiste, o sea, la doctrina esa católica, ¿no?, consiste en que Jesús fue concebido del Espíritu Santo y que por cuanto María era virgen, que el nacimiento de Jesús fue inmaculado. Entonces, pero eso es un gran error, ¿no? Porque lo que los católicos romanos, o sea, la Iglesia Católica Romana, la estructura, define como la Inmaculada Concepción, no se refiere a la Inmaculada Concepción de Jesús, sino que el dogma de la Inmaculada Concepción es de María. O sea que ellos creen que María fue concebida siendo libre del pecado original. O sea, pero ni siquiera un sacerdote, porque es un sacerdote el que están entrevistando, y ni él entendía que era el dogma de la Inmaculada Concepción, a pesar que hay un rezo católico romano dirigido a María donde se repite eso, Ave María purísima y llena, sin pecado concebida, pero se está refiriendo a María, ¿no? O sea, Ave María purísima sin pecado concebida, así es la cosa. Entonces, y ellos lo están repitiendo, yo no sé cuántas, bueno, un sacerdote, yo no sé
cientos de miles de veces ha dicho eso, pero aunque lo ha dicho cientos de miles de veces, por ejemplo, ese sacerdote era incapaz, no entendía que era la Inmaculada Concepción. Bueno, lo mismo ocurre con el tema de la providencia, que es un tema todavía más extraño, ¿verdad? Para el católico romano. Entonces, se hace necesario dar una definición de qué es la providencia, partiendo del hecho que ya dije que la palabra no aparece en la Biblia. Entonces, si quieren anotarlo, voy a dictar, hermanos, una definición de lo que es la providencia. Y es esta: es el gobierno absoluto de Dios es el gobierno absoluto de Dios sobre todo lo creado. Lo visible y lo invisible. Punto. Dios gobierna soberanamente hasta cumplir sus propósitos. Dios gobierna soberanamente hasta cumplir sus propósitos. Bueno, ahí tiene una definición de lo que es la providencia. Pueden haber otras, ¿no? O sea, cada teólogo, cada confesión de fe lo define en sus propias palabras, pero la idea fundamental de providencia es esa. Ahora, veamos entonces qué es la providencia. Primero, presenta a Dios como un gobernante, pero dice que Él ejerce un gobierno que es absoluto. Y cuando dice que es absoluto, se refiere a que Él gobierna todos los detalles, grandes o pequeños, sin que haya ningún elemento que escape al gobierno de Dios. A eso se refiere cuando dice que es un gobierno absoluto. Porque hay algunas personas que dicen, Dios creó al universo con sus propias leyes físicas, lo echó a andar y entonces, como que si fuera un juguete que se le dio cuerda, el universo, y cuando ya tiene cuerda uno lo pone a caminar y hay que ver el juguete hasta dónde llegan, si choca o si topa. De algunos así conciben que Dios creó al universo, le puso leyes y todo eso es cierto, pero luego dicen, Dios lo dejó andar conforme a las leyes que Él mismo le había regido. Pero no es cierto, o sea, parte de eso es verdad, que Dios creó el universo es cierto, que Dios le puso sus propias leyes es cierto también, pero Dios no lo ha dejado abandonado a su propia suerte, sino que Dios lo gobierna absolutamente, en todos los detalles. Ya vamos a ver qué tan detallado es ese gobierno. El segundo aspecto es que dice que lo gobierna soberanamente. O sea, no solo es un gobierno absoluto, sino que también es un gobierno soberano. Que sea soberano significa que Dios lo hace de acuerdo a su voluntad únicamente y no hay nada que pueda alterar lo que Dios desea hacer. O sea, no hay ninguna fuerza externa, ni humana, ni angélica, ni de demonios, ni el pecado. O sea, nada puede impedir que Dios gobierne absolutamente sobre el universo. O sea, se hace perfectamente su voluntad. Por eso es que es soberano, un gobierno soberano, porque es como
Cuando se habla que un país es soberano e independiente, quiere decir que ese país es libre de hacer lo que quieran. A veces eso es cierto, a veces no es cierto, pero en el caso de Dios, nada lo limita a Él, y Él no está sujeto ni condicionado ni influenciado por nada. Y por eso su gobierno es totalmente soberano. Y luego la última parte decía que lo gobierna así, absoluta y soberanamente, hasta cumplir sus propósitos. Es decir, Dios tiene designios, Él tiene un plan que está desarrollando a través del tiempo y de la eternidad, y Él tiene como un fin último a donde Dios quiere llegar. O sea, pero para llegar a ese final, tiene que pasar por una serie de situaciones que a veces parecen buenas, a veces parecen malas, pero todas ellas van contribuyendo al fin último. Ahora, si usted me pregunta cuál es el fin último que Dios persigue, o sea, hacia dónde va todo el universo, toda la creación, lo visible y lo invisible, todo lo que Dios permite, hacia dónde se dirige a que todo redunde en la gloria del mismo Dios. Eso es lo que Dios está buscando, su misma gloria, que su nombre sea glorificado. Eso es el fin último de Dios. Ahora, para llegar a ese fin, que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Señor, Dios tiene que llevar a la historia humana por una serie de laberintos del tiempo y de situaciones que Él controla todas absolutamente, y que al final terminarán por llegar a donde Él quiere que se llegue. Bueno, esa sería entonces la definición, hermanos, de lo que es la providencia. Un pasaje que de alguna manera ilustra o resume hasta cierto punto lo que hemos dicho, se encuentra en Efesios en el capítulo 1, en el versículo 11. Hoy sí van a tener que copiar todas las citas porque ya les dije, el tema no aparece en el manual. Entonces, si les interesa tener el material, pues sería bueno que anotaran las citas bíblicas. Efesios capítulo 1, en el versículo 11, dice: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, y aquí viene, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. O sea, todas las cosas ocurren por el designio de su voluntad. Una voluntad que está encaminada, como lo dice ahí, a un propósito que Él persigue. Y dentro de ese propósito está el hecho de habernos predestinado a nosotros para ser también protagonistas de ese designio, propósito o voluntad final que Dios persigue. Bien, creo que hasta ahí está claro, ¿verdad, hermano? Ahora vamos a comenzar a dar algunas citas bíblicas que van a ilustrar la definición que hemos dado anteriormente. Porque dijimos que Dios lo gobierna todo absolutamente, y cuando decíamos absoluto, decíamos que era desde las cosas más grandes hasta las más pequeñas. Vamos a comenzar primero por algunas citas de la Escritura que hablan que Dios tiene gobierno, por ejemplo, del universo. Y la primera la encontramos en el profeta Daniel, en el capítulo 4. Daniel 4, versículo 35. Daniel 4, 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y aquí viene lo que nos interesa. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Bueno, ahí otra vez, hermano, usted puede notar los mismos elementos. Un gobierno absoluto de Dios en el ejército del cielo. Cuando habla del ejército del cielo se refiere
a los planetas, las estrellas, las galaxias, los cometas, los meteoritos. Dice que hace según su voluntad y no hay nadie quien lo cuestione, que detenga, pueda detener su mano o que le diga siquiera, ¿qué haces? Porque es un gobierno soberano. Bien, pero Dios no solo tiene control del gran universo, que hasta ahora el hombre todavía no le ha encontrado final. O sea, los hombres de ciencia todavía no saben si el espacio tiene o no tiene fin. Por lo menos hasta hoy no se lo han encontrado. Pero siendo el universo tan grande, la Biblia dice que Él hace como Él quiere. Y nadie puede decirle ni oponerse a su voluntad. Pero también Dios lo hace a nivel dentro del planeta Tierra, dentro de lo que es la naturaleza. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, el versículo 26. Mateo 6, 26. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, en la tierra hay millones de aves del cielo, y dice que Dios las alimenta a todas ellas. Y eso no solo es un decir, sino que Dios las alimenta. Porque a eso se está refiriendo Jesús, que nosotros tenemos que tener una confianza en el Señor, como hijos de Él, que Él nos dará el alimento, Él nos dará el vestido. Entonces viene Jesús y como ejemplo dice, si Dios alimenta a las aves, entonces ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros que somos sus hijos? Por eso preguntan, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces Dios es quien prepara la flor que da la semilla, que luego el ave comerá. Dios es el que prepara el arroz que se le cae al comerciante y que luego llegan las aves y la comen. Dios es el que prepara el gusano que sale de la tierra para que el ave la vea y se la coma. Dios es el que suelta los insectos, porque hay aves pues que eso es lo que hacen, cazar a los insectos y las comen. Y todo eso es Dios quien lo hace, Dios gobernando absolutamente el universo para dar, en este caso, de comer a las aves. Otro pasaje, Mateo capítulo 10. Es un pasaje parecido, Mateo 10, 29. Dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, hay pajaritos, sobre todo los recién nacidos, que se pueden caer del nido o de la rama y caen hasta la tierra. Pero dice que ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, o sea, sin que Dios esté de por medio en esa caída que tuvo el pajarillo, ¿no? Entonces, nuevamente, está diciendo que el gobierno de Dios es sobre toda la naturaleza. Ahora, un pasaje bien amplio, hermanos, que habla de este gobierno de Dios sobre la naturaleza es el Salmo 104. En realidad, todo el Salmo, o sea, no lo vamos a leer todo porque es un poco largo, pero todo el Salmo habla, bueno, solo note el título. O sea, si su Biblia tiene títulos, mire el título del Salmo 104. Aquí en mi Biblia dice, Dios cuida de su creación. Yo creo que todos conocemos el Salmo 104. Y ahí habla de cómo Dios tiene cuidado de todo
que hace que la tierra produzca hierba, que la hierba alimente a las bestias, que luego la bestia esté al servicio del hombre para poder sacar el pan de la tierra. O sea, lo que hoy en día quizás se llamaría un sistema ecológico, ¿no? Que todo alimenta a todo, ¿no? O sea, usted sabe que hay un ciclo de la vida que se da en la tierra, la cadena alimenticia. Exacto. Que hoy pues los hombres le dan énfasis a causa que el hombre está ya destruyendo el planeta. Pero eso ahí usted lo tiene en la Biblia, ¿no? Bueno, no lo voy a comentar el Salmo, si quiere lo lee más despacio en su casa. Y usted verá que Dios hace, dice, hasta la noche para que los leoncillos salgan a cazar. Porque usted sabe que hay aves que cazan de día y aves que cazan de noche. Entonces, Dios hizo el día para las unas e hizo la noche para las otras. Es un salmo que habla bien ampliamente sobre el cuidado que Dios tiene de la naturaleza, su gobierno absoluto sobre la naturaleza. Veamos otro pasaje en el profeta Isaías, capítulo 34. Isaías 34, versículos 15 al 17. Oiga esto, dice, allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca, la boca de Dios, mandó y los reunió su mismo espíritu y les echó suertes y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Bueno, usted sabe que ahí el profeta está hablando sobre la destrucción de las naciones perversas y que por la destrucción las ciudades quedarán abandonadas y entonces dice que las fieras y las aves vendrán para habitar donde antes fue la habitación de los hombres. Pero el pasaje es más extenso, yo solo he tomado los últimos 3 del capítulo, pero antes habla de plantas, de fieras, del desierto. Pero en esto último usted puede notar que el hecho que un búho vaya a anidar a una casa abandonada, o los buitres lo hagan, dice que no es una cuestión de la naturaleza. Hay gente que dice la naturaleza es sabia. No, el sabio es Dios. Porque dice el versículo 16, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Es decir, que un búho haya llegado, o un buitre, con su compañera, dice que fue así porque Dios lo había determinado, de tal manera lo había determinado, que incluso estaba escrito en el libro de Dios. Y dice, porque la boca de Dios lo mandó y los reunió su mismo espíritu. Es decir, el espíritu de Dios trajo al buitre que él quiso traer, al búho y a su compañera que él quiso traer. Pero no solamente los trajo, sino que en el versículo 17 dice que le repartió con cordel a cada uno donde es que iba a habitar dentro de esas ciudades asoladas. Como cuando en la alcaldía andan midiendo los puestos, ¿verdad? Y le dicen a la señora, vaya, y le marcan con pintura, vaya, de acá para acá, aquí va a estar su puesto. Y le dan su lugar para poner su negocio. Así Dios le dice al búho lo que debe hacer. Él es el que trae las palomas que andan por ahí, arriba de los distritos, ¿no? Que andaban en el local de jóvenes. Pero ya Dios quiso que no estuvieran ahí.
Ahora, ¿a dónde se la llevó? El Espíritu de Dios se la llevó. Eso es lo que dice ahí. Que fue la boca de Dios quien lo mandó. Entonces ya Dios tenía determinado, tiene determinado todo lo que ocurrirá dentro de la naturaleza. Vamos a volver al libro de los Salmos, al Salmo 65. Salmo 65, siempre hablando de el control de Dios sobre la naturaleza. Leamos del versículo 8 hasta el 13. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvias. Bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. O sea, porque la lluvia es la que da el alimento. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Bueno, el pasaje es bien poético, ¿verdad? Pero está describiendo cómo Dios tiene control de la naturaleza. Ahí está hablando más que todo del ciclo del agua y de sus resultados, de cómo nutren la tierra, la nutren y la ablandan para la semilla. Luego hace germinar la semilla para que haya pastizales y luego que las manadas vengan y coman de los pastizales y a la vez los hombres se alimentan del grano que la tierra da. Entonces estamos viendo que el gobierno de Dios, para dejar claras las ideas, es sobre el universo. Aquí estamos hablando del macro universo, ¿no? Terminamos de ver que es sobre la naturaleza, los mares, las montañas, las aves, los gusanos. Recuerde el libro de Jonás, ¿no? Que ahí se habla del gran pez, del gusano, de la calabacera. Todas ellas cumplieron lo que Dios quiso que hicieran en el tratamiento del profeta, ¿no? Pero Dios también ejerce su gobierno sobre las naciones. Y aquí entramos ya, hermanos, en, ¿cómo le diría? En otro nivel de lo que es la providencia de Dios, porque que Dios gobierne sobre planetas o pedazos de roca que andan volando en el espacio, pues uno lo entiende, o que gobierne sobre las lluvias, los mares, las montañas, las aves, los gusanos, las plantas, está bien. Pero ¿qué ocurre cuando ya hablamos de seres morales, como son por ejemplo las naciones, donde los hombres tienen ya una voluntad propia? ¿Qué ocurre ahí? Veamos lo que dice Job. El libro de Job, capítulo 12, versículo 23.
Dice, Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Entonces ahí tiene que Dios tiene un control o un gobierno también sobre las naciones. De tal manera que las puede destruir, las puede esparcir, las puede reunir, las puede multiplicar. Dios tiene un gobierno. El 33. El versículo 10 dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Fíjese que ahí ya estamos entrando en un nivel, como le decía, donde puede comenzar ya un poquito de complicación, porque aquí se está hablando incluso que Dios puede frustrar las decisiones que una nación haya tomado. Así dice ahí, Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Se está hablando que va a anular el consejo, o sea, cuando habla de consejo se refiere a planes, a decisiones, proyectos, pero que han sido proyectos elaborados por seres morales y que tienen voluntad propia. Pero dice que Dios puede anularlo y puede frustrar, dice, las maquinaciones de los pueblos. Entonces ahí tiene usted que el gobierno de Dios incluso es sobre los seres morales, que sin privarlos de la facultad que tenemos de tomar decisiones propias, la voluntad de Dios se impone sobre la voluntad del hombre. O sea, no en el sentido que lo fuerza, pero sí Dios permite que se den ciertas circunstancias que terminan, como dice ahí, por hacer nulo el consejo de las naciones o frustrar las maquinaciones de los pueblos. Por poner un ejemplo de la historia, cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética, realmente, bueno, ahí es donde los nazis comenzaron a ser derrotados, ¿no? Después de varios años de ser invencibles. Pero realmente quien los derrotó no fue el ejército ruso, porque el ejército ruso había perdido a sus mejores dirigentes, porque en esa época ya Stalin tenía las riendas del poder y como él era alguien que le tenía miedo hasta a su sombra, él había mandado a matar a los viejos o a los más experimentados dirigentes del ejército, coroneles, generales, los había mandado a matar a todos. Entonces cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, la gente que él tenía dentro del ejército era gente nueva, que no tenía experiencia en la guerra. Entonces, por eso es que si los nazis llegaron como a 10 kilómetros de Moscú, o sea, Moscú no cayó por lo que aquí dice, o sea, por la providencia de Dios. Y repito, lo que paró a los nazis no fue el ejército ruso, porque ellos no tenían la capacidad de hacerlo, ni estratégicamente, ni tenían el apoyo logístico para hacerle frente a los nazis. O sea, es cierto, los rusos después hicieron retroceder a los nazis, pero fue porque las naciones aliadas comenzaron a enviarles provisiones del lado del Pacífico. O sea, no se podía por el Atlántico porque toda Europa estaba tomada por los nazis. Entonces fueron a dar la gran vuelta, o sea, por saliendo sobre todo de San Francisco, donde hasta hoy en día pues están las más grandes bases navales de los Estados Unidos. Salían de allí y se iban dando la vuelta por todo el Pacífico a llegar allá al norte de Japón. O sea, la frontera
¿qué sería ahí? De la Unión Soviética, y de ahí tenían que transportar todas las provisiones hasta el frente de guerra que estaba en el occidente. Y yo no sé qué distancia hay ahí, lo que sé es que hay 11 horas, hay 11 usos horarios de punta a punta del territorio soviético, y aún hoy, que solo es Rusia todavía, sigue siendo el país más grande del mundo. Pero era un trabajo larguísimo, pero así fue como ellos pudieron tener el refuerzo para repeler a los nazis y hacerlos retroceder. Pero les decía, ¿qué fue lo que los detuvo? Fue el invierno. Fue el invierno, o sea, no fue el ejército ruso. Fue el invierno el que detuvo. Por eso es que, bueno, entre los rusos ya era desde la época de los zares, no sé, ellos hablaban del general invierno, le llamaban, que era como la mayor protección que Rusia había tenido a lo largo de toda su historia, antes de ser Unión Soviética. Y lo mismo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, o sea, es tan crudo el invierno ruso. En Alemania también el invierno es muy, muy fuerte, son temperaturas que llegan a 20 grados bajo cero, pero en Rusia llegan a 40 grados bajo cero. Entonces, yo no sé si usted ha visto fotos de los soldados alemanes que teniendo equipo de invierno, de pie quedaban congelados, o sea, caminando y se quedaban congelados, o sea, un frío terrible, que congelaba a los tanques y todo eso. Entonces ellos no pudieron avanzar. Pero como los rusos están habituados a ese tipo de temperaturas, ellos sí podían ir avanzando y deteniendo a los nazis. Pero entonces, ¿qué fue lo que frustró el Consejo de la Nación, en este caso de los alemanes? Las maquinaciones de este pueblo, ¿quién lo frustró? No fue el ejército, fue el invierno. ¿Y quién manda el invierno? Fue Dios. Y el invierno de ese año fue particularmente frío. O sea, cualquiera diría casualidad, pero nosotros sabemos, según lo que estamos viendo en este tema, que no hay casualidades, no hay ni buena ni mala suerte. Todo ocurre porque Dios quiere que ocurra, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Bueno, sigamos en el libro de los Salmos. Ahora el Salmo 60. Este es un pasaje más conocido, versículos 6 al 8. Salmo 60, versículos 6 al 8. Dice: Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Todas esas que Dios está mencionando ahí son naciones. Pero cuando Él dice expresiones como esa, Moab es vasija para lavarme. Edom, como la alfombra donde voy a echar mi calzado. Con Filistea me regocijaré. Efraín será la fortaleza de mi cabeza. Lo que Dios quiere decir ahí es que Él hace lo que le da la gana con las naciones. Eso es en otras, así en buen salvadoreño, ¿no? Hace lo que le da la gana. Y así como pudo tomar a Moab de vasija para lavarse, pudo haberlo exaltado como lo hizo con Judá o con Efraín. Entonces, Dios tiene, o sea, continuamos aquí, un gobierno soberano sobre las naciones. Voy a añadir algo más, hermano, que es que Él también tiene un gobierno soberano sobre los gobernantes de las naciones. De esto no voy a dar citas bíblicas, quiero ganar tiempo. Realmente ya deberíamos estar terminando. Pero usted conoce muchas citas, por ejemplo, cuando humilla a Nabucodonosor y Nabucodonosor tiene que reconocer que Dios es el que quita y pone reyes. Entonces, solo esa expresión, Dios pone y quita reyes,
es suficiente para demostrar que Dios tiene un gobierno soberano sobre los gobernantes de las naciones. Y hay muchas más citas que usted conoce y puede utilizarlas para enriquecer este estudio que estamos dando. Pero Dios también tiene control sobre, o gobierno sobre la vida humana. Y cuando hablo de la vida humana me estoy refiriendo ya de manera particular, porque ya hablamos de naciones, ya hablamos de gobernantes. Hoy estamos hablando que Dios tiene un gobierno absoluto sobre su vida, sobre mi vida, sobre la vida de cada ser humano que hay en la tierra. Gálatas capítulo 1, versículo 15, solo como una ilustración. Usted puede también nutrir otras como Jeremías capítulo 1, Isaías capítulo 6. Pero en Gálatas 1, 15, dice Pablo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Bueno, ahí tiene, desde que estaba en el vientre de su madre, ya Dios había determinado soberanamente qué iba a hacer con Pablo. Y cuando llegó el momento de Dios, cuando agradó a Dios llamarlo, lo llamó. No antes. Entonces Dios también tiene un gobierno soberano sobre las personas, entendidas estas como individuos particulares, ¿no? O sea, no como grupo, porque como grupo ya vimos que Él tiene control, sino que como individuos. Pero usted ha notado que hemos venido, hermano, de lo mayor a lo menor, ¿no? Comenzando desde el gran universo, ya vamos por el ser humano, pero todavía el gobierno de Dios llega a cosas que nosotros podríamos llamar insignificantes, pero que la Biblia dice que Dios tiene también control o gobierno soberano sobre lo que nosotros llamaríamos insignificante. En Proverbios, capítulo 16, Proverbios 16, el versículo 33, dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, que hasta una cosa insignificante como parece los juegos de azar, gente que juega con dados o están chiviando, ellos tiran el dado, pero cae lo que Dios determina. Dice, del Señor es la decisión de ella. O la gente que tira una moneda al aire y dice, cara o corona. O sea, Dios es el que está determinando la decisión de la suerte. Una cosa que nosotros diríamos, bueno, y Dios que le interesa, ¿no? Pero ahí dice que Dios es quien determina. Otro pasaje, Mateo 10, 30, que es también conocido, Mateo 10, 30. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y eso no es una exageración. Jesús nunca exageró. Él está hablando que Dios conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Un cuidado que nunca nosotros nos hemos tomado, ¿no? De ponernos a contar cuántos cabellos tenemos. Y
Diariamente, a cada momento nosotros estamos perdiendo cabello y están haciendo nuevo cabello también, ¿no? Y cada vez que nos peinamos, por ejemplo, perdemos cabello. Pero Dios sabe cuánto le quedó. O sea, Dios lo sabe, ¿no? Entonces podemos decir que Dios también tiene un gobierno absoluto y soberano sobre lo insignificante. Insignificante. Bueno, uno diría, hermano, ¿y a Dios qué le importa, por ejemplo? O sea, ¿qué importancia tiene el número de nuestros cabellos o la suerte que se echa y Dios la determina? Cosas tan pequeñas que ¿para qué Dios se ocupa de ello? Pero lo que ocurre es que a veces son las cosas insignificantes las que dan grandes giros en la historia y que luego vienen a repercutir en cuestiones mucho mayores y que cualquiera diría, ¿quién hubiera pensado que una cosa tan pequeña iba a provocar tan grandes cambios o tan grandes resultados? Quizás todos ustedes han oído hablar del incendio en Chicago. Eso fue en el siglo XIX. Cuando la ciudad de Chicago se incendió, hubo miles de personas que murieron. El incendio duró, creo que 7 días, una cosa así. O sea, no lo pudieron controlar, la ciudad entera fue quemada. Y mucha de la gente que se salvó fue porque se metió al lago. O sea, el lago Chicago creo que se llama también el lago que está al lado. O Michigan, bueno, uno de esos grandes lagos. Pero son aguas heladísimas, pero la gente que se salvó es la que se metió al agua, porque toda la ciudad se incendió. Pero lo que ocurrió es que precisamente porque la ciudad se incendió, cuando la reconstruyeron, llegó a ser la ciudad industrial, bueno, y sigue siendo hasta hoy en día una de las ciudades más industriales de los Estados Unidos. Hay otras como Detroit que creo que Detroit ya le pasó a Chicago, ¿no? Pero Chicago sigue siendo una ciudad muy industrial, entonces hizo de ella una ciudad pujante y rica y lo que ahora es. Eso viéndolo desde el punto de vista de lo que fue las repercusiones para la historia norteamericana. Pero viéndolo desde otro plano, desde el punto de vista espiritual, precisamente el gran incendio de Chicago fue el que catapultó un ministerio como el de Dwight Lyman Moody. O sea, porque Moody era un vendedor de zapatos y él tenía una zapatería en Chicago. Una zapatería que se le quemó. O sea, Dios había estado llamando a Moody desde hacía, bueno, desde que era jovencito, al ministerio. Y él no quería porque él iba muy bien vendiendo zapatos. Y su gran negocio fue en Chicago. O sea, ahí fue donde él se estableció y tenía una solvencia económica. Pero en el incendio de Chicago él perdió su zapatería y se quedó sin nada. Entonces ahí fue cuando él entendió que era como otra manera en la cual Dios le estaba llamando para lanzarse al ministerio de evangelista. Y precisamente fue a partir del incendio de Chicago que él se lanzó, y así es como llegamos a tener pues ese gran hombre de Dios que fue Moody y que hizo mucha obra. Y hoy en día, al ir a Chicago, hermanos, si uno va a las instalaciones del Instituto Moody, que por cierto quedan en el centro de Chicago, eso es sorprendente, hermano. O sea, uno se admira. O sea, son bueno, el edificio, el templo, que por cierto es la iglesia más grande que hay en Chicago, es toda una cuadra. Pero es una cuadra que tiene, no sé, como 7 pisos. O sea, increíble. Uno se sorprende, y lo peor es que está en el puro corazón, en el centro mismo de Chicago. La librería Moody, yo creo que a nivel evangélico es la librería más grande que yo he conocido, ¿no? O sea,
tiene varios niveles hacia arriba y hacia abajo, ¿no? O sea, tiene sótanos, y ahí uno encuentra hasta lo que ni sabía que existía dentro del campo evangélico. Bueno, entonces es un gran testimonio en el puro centro de la ciudad. Pero entonces, todas estas cosas fueron originadas por el gran incendio en Chicago. Ahora, yo no sé si alguno de ustedes sabe la historia de cómo inició el incendio de Chicago. ¿Cómo? No, no fue la mafia. Fue una cosa más sencilla todavía. Exacto, el hermano lo dijo. Fue la patada de una vaca. O sea que alguien que estaba ordeñando una vaca, como en esa época se usaban las lámparas de gas, entonces puso la lámpara cerca de la vaca. Entonces cuando la vaca estaba siendo ordeñada le dio una patada a la lámpara, entonces la botó. Y usted sabe que en todos los establos hay heno, hierba, ¿no? Seca. Entonces, claro, al botar la lámpara y el combustible y la hierba, ahí, eso fue todo. O sea, la patada de una vaca cambió la historia de una ciudad que a la vez influyó en la historia de un país como es los Estados Unidos y lanzó un ministerio como el de Moody. Entonces uno podría preguntarse, ¿y a Dios qué le importa que un pajarillo caiga a tierra? Igual uno diría, bueno, ¿y a Dios qué le importa si una vaca levantó la pata o no? Pues es tan importante que puede producir cosas, por eso yo le decía, insignificante para nosotros, pero no para Dios, que sabe usar cosas insignificantes para cumplir sus propósitos. ¿Está claro hasta aquí esto, hermano? Hoy vamos a entrar a lo crudo, o sea, a la dificultad, porque entonces, si todo esto es verdad, y por eso hemos tratado de demostrarlo bíblicamente, ahora viene la siguiente gran cuestión. Y es que dentro de todo esto que hemos hablado, de las naciones, de los gobernantes, de las personas, dentro de todo eso hay un elemento, e incluso en el universo, que se llama pecado. Y hay muchas cosas que ocurren como producto del pecado. Y sin embargo seguimos diciendo que Dios tiene control de todas las cosas. Entonces, ¿cómo hace Dios para gobernar el universo, la naturaleza, las naciones, los gobernantes, la vida individual de las personas, las cosas insignificantes, teniendo de por medio un elemento como es el pecado? ¿Cómo hace Dios para gobernar un mundo? Fíjese, gobernarlo absoluta y soberanamente en un mundo donde hay pecado. ¿Cómo hace Dios? O sea, eso es lo crudo, ¿no? Ahí es donde llegamos. Por eso es que muchos niegan la providencia de Dios cuando llegan a este problema, que podría ser un problema ético o moral, para algunos quizás filosófico, pero nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista teológico, ¿no? Bueno, lo cierto es que para cumplir sus fines, que es en base a esos fines que Dios gobierna o ejerce su providencia, para cumplir sus fines, Dios usa hasta las fuerzas opositoras. Y cuando habla de fuerzas opositoras, estamos hablando del pecado, del diablo, de los demonios y de los que le sirven, a los demonios y a Satanás. Veamos qué dice Apocalipsis capítulo 17. Versículos 16 y 17. Apocalipsis capítulo 17, versículos 16 y 17. Dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego.
porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, ¿quién es aquí el instrumento que Dios está utilizando para cumplir la palabra de Dios? ¿Quién es el instrumento que está usando ahí Dios? Es la bestia, el mero anticristo, ¿no? Por eso le dije anteriormente, Dios usa, o sea, para cumplir sus fines, Dios usa las fuerzas opositoras. Aquí está usando al diablo, está usando a la misma bestia, a los reyes que estarán más cerca del anticristo, dice, para ejecutar lo que Dios quiso, que se pongan de acuerdo, darle el reino a la bestia, hacer a la bestia el rey, para que la bestia cumpla los designios de Dios. Fíjese cómo, hermano, Dios puede utiliza las fuerzas negativas, la desobediencia, la rebelión humana, para cumplir sus designios. O veamos el caso de Judas. Judas definitivamente no era salvo. Jesús lo llamó el hijo de perdición. Ahora yo le pregunto, cuando Judas traicionó al Señor Jesús, ¿él cometió pecado o no? Sí, ¿verdad? Ese fue un pecado. Haber rechazado al Hijo de Dios y haberlo vendido por 30 pinches monedas de plata. Eso fue un pecado. Vale, pero ahora, al cometer ese pecado, Judas obstaculizó o desarrolló los planes de Dios. Exacto, los desarrolló. En otras palabras, el pecado de Judas promovió el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y ese es un ejemplo bien claro, ¿no? Que el pecado de Judas llevó a que el propósito de Dios fuera cumplido. ¿Sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar? Sí, lo sabía. ¿Podía Jesús haber impedido que Judas lo traicionara? Sí, podía. ¿Podía Jesús haberle dicho, Judas, yo sé lo que tú estás pensando, arrepiéntete de tu maldad? ¿Podía haberlo hecho? Sí, podía haberlo hecho. Pero como el Señor dijo, ¿y entonces cómo se van a cumplir las Escrituras? O sea, la única forma que se cumplan es que haya hombres que cometan los pecados que son necesarios hacer para alcanzar los fines de Dios. Entonces, eso nos lleva a la siguiente declaración, que hay que saberla entender, pero dice así: al pecar, los hombres cumplen la voluntad de Dios. Al pecar, los hombres cumplen la voluntad de Dios. Ahora le digo, eso hay que saberlo entender. Porque cualquier simple que lea eso, al pecar cumple la voluntad de Dios, pues me voy a pecar porque con eso hago la voluntad de Dios. O sea, no, hay que entenderlo dentro de todo este contexto que estamos hablando, ¿no? Claro que el que va a pecar, él se condena. Y si es un cristiano, recibirá disciplina de Dios y tendrá que cosechar las consecuencias de su pecado. Pero con haber pecado, eso no obstaculizó el desarrollo de los planes de Dios. Ya vino, hermano Francisco. Sino que es un elemento que los desarrolla.
No sé si me está entendiendo. Pero ahora viene esta aclaración. Dios no es el autor del pecado. Dios no es el autor del pecado. Pero Dios es tan sabio que Él puede utilizar hasta al pecado para cumplir su voluntad. Entonces, ¿cómo es que Dios gobierna con esta cosa que se llama pecado? ¿Cómo hace Dios? Bueno, Dios hace varias cosas. En primer lugar, con respecto al pecado, algo que es claro es que Dios lo permite. Dios lo permite. Y eso es claro, ¿no? Si no lo permitiera, no habría pecado en el mundo. Pero si lo hay es porque Dios lo permite.